está haciendo de manera interna. Muy bien, chicos. Entonces, Coulomb, sabemos que es pues, un físico francés, chicos, que por el año 1736, ¿sí? Estudió cuantitativamente los fenómenos de atracción y repulsión entre las cargas eléctricas. Muy bien. Sabemos que quién fue el pionero del descubrimiento de la electricidad, Tales de Mileto, ¿verdad? Coulomb, pues obviamente ya existía la electricidad, ya se conocía de la electricidad, pero Coulomb investigó y pues creó prácticamente la fórmula para qué cosa, para medir esa fuerza. ¿Sí? Sabemos que obviamente la electricidad tiene fuerza para mover muchas cosas. ¿Sí? Sabemos que la electricidad se puede mover un ventilador, con la electricidad se puede mover actualmente un carro. ¿Sí? Entonces, él, Coulomb, inventa una fórmula que nosotros la vamos a ver en la diapositiva, donde te dice F igual a K, Q, vamos a hacerlo un poquito más ampliado para que se pueda notar, chicos, en un ratito. Déjenme sacar la lupa para ver qué es lo que significa esa fórmula, ¿no? Con esta fórmula, Coulomb, pues, lo que hace es, obviamente, sacar la fuerza con que se atraen o se repulsan o se repelen los sujetos en este caso, ¿no? Miren, F de fuerza electrostática. ¿Qué quiere decir F? F, como nosotros vemos la diapositiva, es lo que nosotros queremos Fuerza. encontrar, ¿sí o no? Es lo que nosotros queremos encontrar. Por eso siempre hay una fórmula, sí digo. Tiago. Buenos días. Ah, ya, ok, listo, Intriago. Ya te pongo la asistencia, ¿ok? Rapidito para que no... Ya, profe. Listo, gracias. Listo, buenos días. Bueno, seguíamos, ¿sí? Sabemos que Coulomb, físico francés, ¿quién fue que descubrió una fórmula para poder, ¿qué cosa? Calcular. ¿Qué va a calcular? La fuerza que ejercen estos objetos, obviamente, lo que generan en sus cargas, con qué fuerza tienen de atraerse y con qué fuerza tienen de repelerse. Tales de Mileto, acordémonos otra vez nuevamente, Tales de Mileto, quien fue el pionero del descubrimiento de la electricidad. Coulomb, para no quedarse atrás, bueno, Tales de Mileto me ganó, descubrió la electricidad, ah ya, ok, pero yo acabo de descubrir cómo se mide la fuerza o qué cantidad de fuerza se debe tener para que un cuerpo se una con otro, ¿sí? O viceversa, un cuerpo se repele de otro cuerpo en un estado estático, ¿no? Muy bien, entonces tenemos la siguiente fórmula que ya la iremos viendo un poquito más adelante. Primero vamos a compartir la fórmula para ver de qué se trata. Muy bien. F de igual fuerza electroestática. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La fuerza electroestática, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que ejerce para poder pegarse como el imán? ¿Sí o no? Cuando el imán se pega con otro es porque hay una fuerza de atracción, ¿sí? Entonces, esa fuerza tiene una medida, ¿sí? Una medida. ¿Cuál es la fuerza que ejerce? Como cuando nosotros queremos alzar por ejemplo un balde de agua o queremos alzar cualquier otro tipo de objeto, nosotros ejercemos una fuerza, pero no ejercimos la misma fuerza si alzáramos una pluma que alzar, por ejemplo, un balde lleno de agua. Obviamente la fuerza para poder alzar ese balde de agua será superior para la fuerza que utilicemos para alzar una pluma. Entonces, esa fuerza es la que se calcula aquí, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que se debe aplicar para que se pueda mover ese cuerpo? Bien, listo, muy bien. La otra variable, yo le llamo variable porque en programación nosotros le decimos variables en este caso a las letras. Sí, la siguiente letra, que significa Q1, significa carga eléctrica. Pero ¿por qué dice solamente una Q y acá hay Q1 y Q2? ¿Sí? Recuerden que para que haya este caso de las fuerzas, ¿sí? Nosotros tenemos cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Entonces ahí está Q1 y Q2, ¿sí? Obviamente tenemos que tener dos datos de la carga eléctrica para poder sacar, obviamente, nuestro resultado, ¿no? Sabemos nosotros que tenemos tanto como positivos como negativos. Sabemos ya que positivo y negativo se juntan, se atraen, ¿sí? Y cuando son del mismo signo, positivo y positivo, se repelen. O si son negativo, 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 se repelen.
Tienen que ser de cargas opuestas para que se atraigan. Muy bien. Entonces, la Q se representa la famosa carga eléctrica, ¿sí? La famosa carga eléctrica. La R, que nosotros vemos aquí, bueno, se ve pequeñito, pero acá la tenemos al cuadrado, dice que es la distancia entre centros de carga. Sí, es la distancia en la cual pues comienza en este caso a atraerse o a repelerse. ¿A qué distancia está? ¿Se acuerdan que por ejemplo cuando nosotros hicimos la demostración del globo con frotándose en el cabello, poniéndole los trozos de papel, teníamos que acercarlo a una cierta distancia para que se peguen? No es que yo cogía el globo y lo ponía a 15, 20 centímetros arriba del papel y ya se pegaba. No existía la fuerza tan grande como para poder atraerlo de esa distancia. Era una distancia un poquito más reducida, más corta, ¿verdad? Teníamos que acercarlo bastante al papelito para que se pegue. Entonces había una fuerza de atracción, tenía una magnitud para poderse atraer, ¿no? Muy bien, entonces a eso se refiere esto, distancia entre centros de carga. Pero la fórmula dice que esa distancia debe estar al cuadrado. Por eso nosotros hemos elevado a la potencia 2. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos elevado al 2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia entre los centros, o sea, la distancia entre un objeto a otro objeto, debe ser, ¿verdad?, R al cuadrado. O sea, la R obviamente es una cantidad que nosotros obviamente nos van a dar, ¿no? Es la cantidad al cuadrado de distancia para que nosotros tengamos ese efecto. Bien, siguiente y por último, es la única letra que nosotros estamos olvidando, que es la constante de Coulomb, ¿sí? La constante de Coulomb. Nosotros más adelante tenemos una constante de Coulomb, que es la constante de proporcionalidad, es lo que dice aquí en nuestro texto, y nosotros tenemos obviamente una pequeña fórmula que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Que nosotros tenemos que aplicar esa fórmula. ¿Para qué cosa? Para nosotros detectar la carga eléctrica. Muy bien, vamos a minimizar un poquito más acá. Muy bien, entonces, esto de Coulomb, que es este señor, este científico que se llama Coulomb, ¿sí? Bueno, ya pues fue en el año 1700, imagínense, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en su honor, ¿sí? En su honor, porque ¿quién fue quien lo descubrió? Ese es el apellido del autor en este caso, ¿sí? En su honor, llamamos Coulombium, ¿sí?, a la unidad de carga eléctrica de la ley de Coulomb, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, que relaciona la fuerza electrostática con las magnitudes de las que depende, ¿ok? Muy bien, entonces en honor a Coulomb se denomina Coulombio, ¿no? Entonces nosotros más adelante vamos a ver cómo es que nosotros, por qué se aplica Coulombio, y vamos a ver que en las respuestas obviamente será en cantidades coulombios. Muy bien, vamos a compartir con ustedes, chicos, ¿sí?, un pequeño video para que les sirva de refuerzo, ¿no? Sabemos que nuestra fórmula F es de la fuerza electrostática, que es lo que nosotros queremos consultar, ¿sí? La K, pues ya también vimos ahí, es la constante de Coulombio, ¿sí? Y vamos a representar más adelante cada uno de ellos. Por eso digo, vamos paso a paso para no perdernos, ¿sí? Para no perdernos de lo que nosotros tenemos que hacer ejercicios más adelante, algunas aplicaciones de ejercicios más adelante, cuando nosotros queramos sacar algún resultado en cuanto a la fuerza. Ok, muy bien, vamos a nosotros ahora presentar pantallita completa, chicos. Un ratito, déjenme compartir una pestaña, mejor voy a compartir. Aquí está, ahí la tenemos, así es. Vamos a escuchar un poco acerca de este autor, ¿sí? De este autor que nos sale aquí en YouTube, acerca de quién fue, ¿no? Y la biografía y qué aportaciones más adicionales hizo este personaje. Muy bien, chicos, vamos a comenzar a ver el video. Charles Coulomb, el más grande físico francés en cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina Coulombio, nació en Angoulême, Francia en 1736. Fue educado en la École du Génie en Messières y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente.
Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante 9 años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. Coulomb aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Por ejemplo, su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. También hizo aportaciones en el campo de la ergonomía. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electrostática y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio, conocido ahora como ley de Coulomb. La fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb murió en 1806, 5 años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia, antiguamente la Academia de Ciencias de París. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. La historia lo reconoce con excelencia por su trabajo matemático sobre la electricidad conocido como leyes de Coulomb. En 1785, Charles Augustin de Coulomb enunció las leyes en las que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une. Si te fijas bien, te darás cuenta que si incluyes el signo en los valores de las cargas, el valor de la fuerza eléctrica en esta expresión puede venir acompañada de un signo. Este signo será positivo. Cuando la fuerza sea de repulsión, las cargas se repelen. Negativo. Cuando la fuerza sea de atracción, las cargas se atraen. Por tanto, si te indican que dos cargas se atraen con una fuerza de 5 newtons, no olvides que en realidad la fuerza es menos 5 newtons, porque las cargas se atraen. Expresión vectorial de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica descrita en la ley de Coulomb no deja de ser una fuerza y como tal, es una magnitud vectorial que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons, n. Su expresión en forma vectorial es la que se muestra en la siguiente imagen, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons, n. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb, C. R es distancia que separa a las cargas y que es medida en metros, m. Cabe destacar que la permitividad eléctrica del vacío es constante, y una de las más empleadas.
Es de suma importancia tener en cuenta la permitividad del material. El valor de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Medidas es 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esta ley solo toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales al mismo tiempo y solo determina la fuerza que existe entre Q1 y Q2 sin considerar las cargas alrededor. Coulomb logró determinar las propiedades de la fuerza electrostática al desarrollar como instrumento de estudio una balanza de torsión, que consistió en una barra que colgaba sobre una fibra con la capacidad de torcerse y volver a su posición inicial. De esta manera, Coulomb podía medir la fuerza que se ejercía sobre un punto de la barra al colocar varias esferas cargadas a diferentes distancias con el fin de medir la fuerza de atracción o repele según girara la barra. Ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Muy bien chicos, entonces en el videito pues ya sabemos primero que en este caso el físico Coulomb no solamente aportó con la electricidad, sino también en otros tipos de áreas, ¿no? de la construcción y todo. Pero bien, sabemos nosotros ahora que en el video, si no recuerdo aquí, un poquito más acá era, vamos a hacer un poquito más atrás, allí. ¿Qué tenemos allí de nuevo? Si tenemos el valor de la constante que era K. K es igual a 9 por 10 elevado a la 9, ¿no? K es igual a 9 por 10 elevado a la 9. Entonces esa constante que nosotros teníamos de K, que se veía allí, que F, que sabemos que es lo que nosotros vamos a encontrar, es igual a K. Ya tenemos un valor por el cual reemplazar a K. Y obviamente la Q1 y Q2 pues son valores que en nuestros ejercicios más adelante nos darán para sacar un resultado. Entonces, ¿cuál es el fin de Coulomb y con esa fórmula? De medir la fuerza electroestática con cual se mueve un objeto, en este caso, ¿sí? Muy bien chicos, siendo las 10 de la mañana en punto, por favor todos activen su cámara rapidito, ¿sí? Porque vamos a tomar un print screen, ¿ok? Para los que necesito yo tener también parte de la evidencia, vamos a dejarlo por acá, allí. Muy bien chicos, muy bien, listo, muchas gracias. Bueno, nos vemos en el día de mañana, pasen bien. Hasta mañana, profe. Como la lista. Mañana.